Cordial saludo para los estudiantes del Diplomado en Gestión de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de la Aeronáutica. En este segundo tema del módulo 4 vamos a ver hoy, dentro de la aprobación del proyecto, cómo se debe establecer el fondo de contingencias, teniendo como premisa que es un hito importante para lograr la aprobación del proyecto. Entonces, los objetivos de la charla específicamente es abordar los criterios mínimos del fondo de contingencias dentro del segundo objetivo específico que nos planteamos en el módulo 4, cuál es el identificar los pasos necesarios para construir un análisis de los impactos fiscales del proyecto. Hay que recordar que como los proyectos de asociaciones público-privadas tienen un horizonte de formulación, de evaluación y de gestión tan largo, de 10 a 30 años, es muy importante determinar los impactos fiscales que la entidad territorial puede asumir por el desarrollo de la iniciativa. ¿Qué son las obligaciones contingentes? Las obligaciones contingentes se derivan de hechos futuros que no son tan comunes que ocurran, porque si fueran comunes, sencillamente se presupuestan dentro del análisis financiero. Entonces, para que hayan obligaciones contingentes, esos hechos futuros deben ser inciertos, casi que podríamos llamarlos riesgos, y que se deben cuantificar de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia. Entonces, identificamos un hecho que puede tener consecuencias financieras en un futuro que no es tan evidente que ocurra, y debemos cuantificar tanto esa probabilidad de ocurrencia de tal manera que podamos determinar las necesidades de dinero, así como la necesidad que la entidad territorial va a tener que asumir cuando el hecho ocurra. Es decir, si ocurre un evento fortuito en un proyecto, la entidad estatal tendrá que desembolsar una suma de dinero en compensación o para que el equilibrio financiero del proyecto no se vea comprometido, por lo cual esa obligación que es incierta hoy se convierte en una obligación contingente. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe aprobar las obligaciones contingentes, por lo tanto, se deben identificar y valorar muy bien. ¿Cómo se hace la valoración de contingencias? Primero, la estimación de todos los costos del proyecto debe ser muy precisa, pero también la identificación y tipificación de los riesgos o de los hechos futuros que pueden, en caso de que ocurran, desbalancear ese equilibrio financiero. ¿Cómo se hacen esa estimación? A través de dos técnicas de modelaje, que el primero es el modelo paramétrico, cuando se toman proyectos que se han hecho en el sector que yo quiero desarrollar, y a través del estudio de lo que ocurrió en esos proyectos podemos determinar cuándo ocurre ese hecho fortuito, incierto, y qué tanto le costó a la entidad territorial. O si es bastante novedosa la iniciativa, pues tenemos que hacer modelos de simulación. Para eso hay software que los entes encargados del modelo financiero deben saber manejar. ¿Cuál de las dos técnicas hay que escoger? Pues depende de la información que se tenga. Si tengo proyectos anteriores, pues seguramente va a ser más pertinente hacer el modelo paramétrico. Si el proyecto es novedoso, va a ser más pertinente el modelo de simulación. De la distribución de la variable generadora del riesgo. Es decir, depende también escoger el modelo, la distribución de variable generadora del riesgo, es decir, tengo que identificar y tipificar muy bien los riesgos. Y lo tercero, depende del impacto fiscal en caso de que ocurra ese hecho fortuito. El modelo paramétrico. Se conocen los parámetros de distribución de la probabilidad asociada al riesgo, es decir, se tienen hechos anteriores o proyectos anteriores que permiten determinar que probablemente los riesgos más reiterativos son tales y el impacto fiscal ha sido tal.
Si no se tiene información paramétrica, el pasivo se valora bajo un modelo de simulación con mínimo un 95% de confianza, o sea, con un error máximo del 5%, y que miden los métodos la exposición del proyecto frente al evento contingente, más o menos el momento en que tendrá lugar el hecho y la posible cuantificación de el valor fiscal o el impacto fiscal que va a tener. ¿Cómo se tienen que aprobar estos pasivos? Primero, la entidad que aprueba es la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la cual hay que presentar los documentos necesarios acordes con la Ley 448 de 1998. Ustedes las pueden buscar por internet. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional se pronuncia en 30 días hábiles. Si hay correcciones del modelo, la entidad tiene 8 días para corregirlos, vuelve otra vez a la Dirección General de Crédito, tiene otros 30 días y se aprueba. Si se aprueba, entonces se tiene que presentar un plan de aportes al Fondo de Contingencias de Entidades Estatales, el FCEE. ¿Qué es el Fondo de Contingencias de Entidades Estatales? Es como una especie de seguro, en ese momento lo administra la previsora, es como una especie de seguro que la entidad territorial desembolsa anualmente para que en caso de que ocurra, técnicamente no se llama siniestro, pero para que ustedes me entiendan, para que en caso de que ocurra el siniestro hayan recursos para hacer frente a ello. Yo comparo mucho el fondo de contingencias de entidades estatales como cuando usted compra el seguro de un carro. Usted compra el seguro de un carro y la aseguradora le dice, venga, su cuota mensual es de tanto. Y por esa cuota mensual a usted le aseguramos el carro en caso de daño parcial, de daño total, de hurto, etcétera, etcétera. Entonces, el Fondo Estatal el Fondo de Contingencias de Entidades Estatales funciona muy similar. Yo aseguro, por decirlo de alguna manera, esos eventos inciertos que pueden ocurrir dentro del proyecto para tener una garantía que en caso de que ocurra el evento haya dinero para que el proyecto no se pare. Conclusiones. Conocer y determinar los impactos fiscales del proyecto es imprescindible para su aprobación. Son proyectos, insisto, a muy largos periodos de formulación, de evaluación y de gestión. Los impactos fiscales son necesarios, es decir, conocer esos impactos fiscales es necesario para determinar cuánto tiene que aportar la entidad estatal al Fondo de Contingencias de Entidades Estatales. Una vez que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprueba la valoración de las obligaciones contingentes, la entidad ejecutora debe obtener la aprobación sobre la justificación de la modalidad de ejecución del proyecto, que es lo que vamos a ver en la tercera etapa. Muchas gracias y nos vemos en esa tercera etapa. Espero que haya sido lo suficientemente claro esta disertación cortica de las obligaciones contingentes.